Cuando en otras ocasiones he hablado sobre el desapego, hay personas que malinterpretan el tema, creyendo de que desapego es dejar de amar a tus seres queridos. Pero hoy quiero que pongas atención y quédate hasta el final porque sé que no querrás perdértelo. La anatomía del sufrimiento. Muchos creen que el sufrimiento es una condena biológica o un contrato que firmamos al nacer. Nos han programado para aceptar que el dolor emocional es el ruido de fondo de nuestra existencia. Pero detente un momento. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas pasan sus días como mendigos de circunstancias, esperando que la vida finalmente les dé lo que ellos creen merecer. Esperan que el jefe cambie, que la economía sane, que la pareja los comprenda. Y en esa espera se desangran. Yo he aprendido algo que la mayoría ignora por miedo. El sufrimiento no es lo que te pasa, es lo que retienes. El dolor no viene de la pérdida, viene de tu resistencia feroz a dejar ir lo que ya se fue. No viene de lo que no tienes, sino de esa obsesión parasitaria por poseerlo para sentirte alguien. El sufrimiento es, en esencia, una falta de aceptación de la realidad. Nos aferramos a un guión regido de cómo debería ser la vida y cuando el sistema nos muestra una página diferente, entramos en crisis. Pero hay un camino de soberanía y eso es el desapego. No es frialdad, es la fortaleza de un espíritu que no necesita que nada sea diferente para estar en paz. El ídolo de los resultados. El primer grillete es el apego a los resultados. Construyes una visión, una meta, un sueño. Y te aferras a él con tanta fuerza que tus nudillos se ponen blancos. Te conviertes en esclavo de un futuro que aún no existe. He visto personas con imperios financieros viviendo en una celda mental porque su realidad no coincidió con el dibujo que hicieron en su cabeza hace un año atrás. Han ganado millones, pero sufren porque no ganaron el número exacto. Han cambiado industrias, pero sufren porque no lo hicieron en el tiempo exacto. Y ahora yo quiero que tú entiendas esto. Tú eres el dueño de la siembra, pero no de la cosecha. Tienes soberanía sobre tu esfuerzo, sobre tu preparación, sobre la impecabilidad de tu ejecución. Pero en el momento en que lanzas tu flecha al mundo, el viento, la gravedad y la diana ya no te pertenecen. El principio del desapego dice: comprométete con la acción como si fuera lo único que existe, pero suelta el resultado como si no te importara nada. Si ya hiciste tu mejor esfuerzo, tu victoria ya ocurrió en el momento de la acción. Lo que el mundo te devuelva es solo información, no una sentencia sobre tu valor. La esclavitud del reconocimiento ajeno. Ahora entramos en un terreno un poco más pantanoso. Y es el apego a las personas. Y es aquí donde sé que muchos van a rechinar. Aquí es donde la mayoría entrega las llaves de su castillo. Por ejemplo, te apegas a alguien y de repente tu termómetro emocional depende de su humor. Si te validan, te sientes como un rey. Si te ignoran, te sientes como basura. Eso no es amor. Eso es parasitismo emocional. El amor expande. El apego contrae. El amor ofrece libertad. El apego exige contratos de permanencia. Nadie,
Absolutamente nadie tiene el trabajo de llenarte los vacíos. Eso debes de entenderlo. Cuando necesitas desesperadamente que alguien se quede para no sentir tu propia soledad, lo que estás haciendo es asfixiar la relación. El apego es miedo disfrazado de afecto. La verdadera soberanía es poder mirar a los ojos a quien más ama y decirle: te amo profundamente, pero mi paz no es tu responsabilidad. Cuando sueltas la necesidad de controlar al otro, la relación finalmente puede respirar. Pero cuando dejas de necesitar a alguien para no colapsar, es cuando realmente puedes empezar a amarlo de verdad. La trampa de la materia y la identidad. Supongamos de que vivimos en una simulación. Esta simulación estaría obsesionada con la acumulación. Te dicen que eres lo que compras, lo que vistes, lo que manejas, y así empiezas a identificarte con objetos inanimados. Pero aquí es donde se encuentra la paradoja. Mientras más posees, más eres poseído por el miedo a perderlo. Te conviertes en el esclavo de tus tesoros. Vives en una ansiedad constante, protegiendo muros que tarde o temprano caerán. Pero lo material es entropía en movimiento. Todo lo que tocas se está desintegrando lentamente. Si tu paz depende de que tu coche no tenga un rasguño o de que tu casa sea la más grande, estás viviendo en un castillo de naipes. Disfruta de la abundancia, claro que sí, pero no dejes que defina tu esencia. Usa las herramientas del mundo, pero no te conviertas en una herramienta de ellas. Si mañana te quitaran todo y lo que queda de ti se siente menos, es que nunca fuiste el dueño de tus cosas. Ellas eran dueñas de ti. El cadáver del pasado. Quizás el apego más cruel es el que tienes hacia tu identidad pasada. Te aferras a quien fuiste, a los trofeos que en alguna ocasión ganaste, quizás allá, hace una década, o a la versión de ti que ya no existe. El atleta que ya no compite, pero vive de sus medallas. El ejecutivo que ya no dirige, pero exige respeto por su antiguo cargo. Estás intentando conducir mirando exclusivamente por el retrovisor. Pero para renacer, tienes que estar dispuesto a morir cada día. No puedes abrazar la nueva versión de tu ser si tus manos están ocupadas sosteniendo la versión antigua. La vida es un flujo, es un cambio constante. El apego a la identidad pasada es miedo a la irrelevancia. Pero tu relevancia no está en lo que lograste, sino en tu capacidad presente de seguir siendo un creador. Suelta los títulos, suelta la historia que te cuentas sobre ti mismo. Atrévete a ser un desconocido para ti mismo, porque en ese vacío es donde ocurre la verdadera evolución. El despertar del observador. Ahora, para cerrar este tema, quiero que entiendas que el desapego no es convertirte en una piedra, no es dejar de sentir, al contrario, es sentirlo todo con una intensidad absoluta, pero sin dejar que el sentimiento te defina. Es participar en el juego de la vida con toda tu pasión, sabiendo que el juego es, en última instancia, una ilusión. Mira tu vida hoy. ¿A qué te aferras tanto que te quita el sueño? ¿Qué resultado, qué persona o qué posesión crees que es el aire que respiras? Suéltalo mentalmente ahora mismo. Visualiza que tus manos se abren. La libertad real no llega cuando consigues lo que quieres, llega
cuando dejas de necesitar que las cosas salgan como tú quieres para sentirte completo. El desapego es el acto de rebeldía definitivo contra el sistema. Es decir, aquí estoy, lo doy todo, lo amo todo, pero nada ni nadie tiene el poder de destruirme porque mi fuente es interna e inagotable. No esperes que el mundo cambie para ser feliz. Cambia tu relación con el mundo y verás cómo las cadenas se transforman en humo. No eres el personaje que sufre, tú eres el soñador que observa. Recuerda quién eres. Despierta. Este es el tiempo de tu liberación en este mismo instante.